Hola, muy buenas. Como siempre, les tengo que agradecer que sigan otra vez ahí, ¿no? Vamos a continuar, como siempre, este programa de guía médica, dándoles pues dos puntos de vista. Lo que nos dice este magnífico libro, que yo les voy a leer someramente y dándole una opinión, y después daremos otro punto de vista para intentar hurgar qué es lo que puede haber, aparte de músculos y arterias y venas y articulaciones y todo, por estos meridianos y estas cosas, el punto de vista que da medicina natural, y no solamente eso, sino qué solución da práctica. Bueno, desviaciones de la columna vertebral. Dice que la columna vertebral es el eje del esqueleto, claro. A ella se le une la cabeza, los huesos de los hombros, enlazados con los miembros superiores, y la pelvis, de la que parten los miembros inferiores. Además de constituir el eje del equilibrio y sostén del cuerpo, sirve para realizar los movimientos del tronco, así como para proteger la médula espinal. La forman unos elementos óseos denominadas vértebras que están dispuestos verticalmente, uno sobre otro y separados por los discos intervertebrales que les hacen de almohadilla. Entonces se divide en 4 sectores: un sector cervical o columna cervical compuesta de 7 vértebras, una columna dorsal compuesta a su vez de 12, una columna lumbar de 5 y la sacra constituida por 5 vértebras unidas entre sí, y el coxis formado por un conjunto de huesos o de vértebras soldadas en uno único. Vista desde atrás, la columna vertebral es totalmente rectilínea, pero vista de lado presenta una serie de curvas. La curva, las regiones dorsal y sacra, que son cóncavas, mientras que las regiones cervical y lumbar son convexas. En ocasiones, la columna vertebral adopta curvaduras anormales, debido precisamente, según dice medicina moderna, a alteraciones óseas, congénitas o adquiridas, musculares o nerviosas. Se denomina cifosis, que es lo que vamos a hablar hoy, la adopción de una curvatura exagerada hacia atrás, fundamentalmente en la región dorsal, y recibe el nombre de lordosis la curvatura exagerada hacia adelante, que en general se presenta en la región lumbar. Finalmente, las curvaduras laterales que pueden mostrar la columna vista desde atrás se denominan escoliosis. Con frecuencia estas desviaciones aparecen de forma simultánea, por lo que se llama, según los casos, pues cifoescoliosis o cifalordosis, etc. Entonces, el tratamiento de las alteraciones de la columna varía según el grado de desviación. Bueno, te voy a repetir, dice, el tratamiento de las alteraciones de columna varía según el grado de desviación. Habitualmente consiste en la corrección de la posición de las vértebras mediante ejercicios físicos especiales y aparatos ortopédicos. En algunos pacientes es necesario recurrir a la cirugía. Bueno, pues muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí con columna, ¿no? O sea, primeramente, si este señor que tenemos aquí lo ponemos así, ¿no? Como curvado, por aquí, por el ombligo, ¿no? Por el eje central. Entonces esto es un jorobado, ¿no? Entonces es una cifosis. Entonces, ¿qué dice medicina natural? De momento es un problema por debilidad de pulmón y de intestino grueso. Entonces, aquí normalmente, si tuviésemos este bolígrafo fuese un menos rígido, tuviese cierta capacidad para ser más elástico, como un alambre, por ejemplo, o un hilo de esos de cobre, pero tuviese alguna mella de fabricación, nunca mejor dicho, si intentásemos una serie de fuerzas, ¿no? Pues en un sentido y en el otro, siempre haciendo fuerza, intentaría doblarse por la parte más débil. En este sentido, o bien sea porque aquí hay poca fuerza, aquí puede haber más fuerza, pero aquí hay menos fuerza también, quizá
ustedes pueden entender el por qué esta persona está de esta manera, ¿no? Así como jorobado. Entonces eso es por una debilidad de pulmón y de intestino grueso. Entonces, medicina natural, pinchando conforme Dios manda y quemando conforme Dios manda y poniendo los tratamientos que se tienen que poner conforme Dios manda, tiene muy buenos resultados en personas cuanto más jóvenes mejor. Y ese resultado, pues en aproximadamente unos 2 meses, y eso es sello, ese problema se puede quedar completamente solventado. Entonces, bueno, el tratamiento fundamentalmente es intentar que primeramente ese paciente, bueno, intentar arrancar la energía de esos pulmones primeramente, también de ese intestino grueso. Bueno, los dos forman ese elemento metal, ¿no? Quizá inconscientemente pues ya les he hablado de ese alambre como metal, ¿no? Precisamente por eso. Entonces, tonificar mucho pulmón y tonificar también ese intestino grueso, el metal en general. Pues independientemente de mucho descanso también, independientemente de una muy buena alimentación para ese órgano pulmón precisamente. Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer con esto? Bueno, arrancando esa energía de los pulmones, esa persona que carente, por supuesto, bueno, nosotros diríamos que quizá por su complejo, de que es un jorobado o un niño jorobado, pues está acomplejado, no está orgulloso, quiero decir. Entonces, arrancando la energía de esos pulmones, vamos a conseguir que este paciente se sienta orgulloso y arrancando esa energía precisamente, pues saque pecho, ¿no? Pero claro, si sacamos pecho por un lado, pero por otro lado, ese fallo de intestino grueso, ese eje, tampoco lo fortalecemos, pues iba a quedar así como una figura un poco extraña, ¿no? Algo así como que estuviese así doblado y esto como más así, ¿no? Entonces, esta persona cuando fuese a una sastrería, pues tuviese que hacer un traje mucho follón, ¿no? Quiero decir en ese sentido que siempre hay que dar un tratamiento para pulmón, un tratamiento para intestino y así sucesivamente, para que vaya arrancando esta energía bien y este fortalecimiento de esta cintura, de este fortalecimiento de ese cinturón precisamente que una vez hablábamos el año pasado creo, entonces este problema se va a solventar precisamente. ¿Donde más curvadura hay? Bueno, donde más curvadura hay que hacer ahí localmente hay que hacer como más abeja, por ejemplo, ¿no? Intentando estimular esa zona para que pueda quedarse más erguida, ¿no? Y después por espalda, ya que estamos por espalda, aunque follón está orgánicamente aquí, pues también por estos meridianos, pues también están, ¿no? Están fastidiados. Entonces, estos ¿qué meridianos venían por aquí? Pues dos fundamentales, que era vejiga y vaso gobernador, ¿no? En ese sentido, pues ya los puntos, pues Xinyu, pues Ganyu, Xinyu de ese corazón, en ese vaso gobernador, pues los puntos importantes, pues Yangwan, Yonchu, Xinyu, quiero decir que en ese sentido, independientemente de que este problema está aquí en estos elementos metal, pulmón, intestino grueso, también nunca hay que olvidar los territorios que están afectados por los meridianos que pasan. Entonces, por el pie, independientemente que ahora por eso me voy a referir, ese punto que está debajo de ese tobillo también sería sumamente importante de ese meridiano de vejiga. Entonces, esa energía, quiero decir que las vértebras, como decía, o el sistema nervioso, o la musculatura, está perfectamente bien. Quiere decir que podemos hacer electromiogramas, podemos hacer radiografías de densidad ósea, densidad de lo que ustedes quieran, podemos hacer para ver la funcionalidad de los nervios y su transmisión, y todo está funcionalmente perfecto, excepto, pues que, como es lógico, ese chiquillo o esa persona mayor, esa mayor, pues más sufrimiento, ¿no? Por lo menos también tendrá más personalidad, en ese sentido, pues va a sufrir pues dolor de espalda. Eso está claro. Conforme vayamos tonificando estas dos cosas que hemos dicho, esta espalda se va a ir
poniendo más derecha, una actitud casi rectilínea, como decía el libro, y independientemente de que no haya dolor, pues esto ya va a estar completamente recto, como decíamos, ¿no? En cuanto a la escoliosis, eso ya es bueno, una escoliosis es cuando estamos torcidos, ¿no? Hacia un lado o hacia el otro, que la columna hace como esa S, ¿no? Entonces, en el sentido, si lo estamos viendo lateralmente, ¿no? Estamos viendo este muñequito así, entonces este señor, en lugar de estar así, que sería una cifosis, pues ya estaría pues doblado hacia un lado o hacia el otro, haciendo las curvaduras en un sentido o en el otro, ¿no? Entonces esto también, de momento, a mí me huele un dolor de espalda, o me huele, quiero decir que un dolor de espalda, bueno, pues ya de momento en esta zona más superior, fundamentalmente, ya veo un follón, digamos, una alteración entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, ¿no? Entonces el sistema respiratorio, pues digamos que puede haber un gran follón por un corazón nervioso y un pulmón pues seco, ¿no? Que ahí están chocando, de tal manera que el sistema respiratorio no anda bien, por ese calor, puede ser por ese nerviosismo de corazón, por más razones que pueda haber, ¿no? Entonces, en cuanto al sistema circulatorio, pues eso ya puede ser, pues yo qué sé, pues mala alimentación, por muchas preocupaciones, por ejemplo. Entonces, hay mucho follón, mucha alteración entre hígado e intestino grueso, pero eso ya digo en cuanto a el primer vistazo. Pero ya depende, si vemos cómo está doblado esta persona, digo, bueno, pues esta persona tiene esa escoliosis, pues está doblado hacia la izquierda, ¿no? Entonces, para mí, o para medicina natural, quiero decir, pues es un problema directamente de hígado. Si está hacia la derecha, es un problema de pulmón. Entonces, eso ya es un tratamiento más específico. Ya estamos yendo por esas curvaduras fundamentales, ¿no? Y anormales. Entonces, tratando específicamente hígado, tratando específicamente pulmón, independientemente de que si está doblado hacia esa derecha, pues seguramente coincidirá con muchas parestesias, mucho dolor en este brazo, mucha sensación de poca fuerza. Entonces, por supuesto que tratar por los meridianos correspondientes, ¿no? Pero esa columna va a adquirir, bueno, los músculos se van a relajar muchísimo más, y todo eso, claro, si es mucho más joven, mejor, ¿no? Porque se está formando, no va a dejar que eso siga así. Entonces, esa columna va a adquirir, pues, casi, pues, unas curvaduras más o menos normales, y bueno, y si el follón o hay una alteración, como decía este libro, que hay una cifoescoliosis, pues entonces ya ese problema se va, como mucho o como mínimo, se va a duplicar, ¿no? Entonces el tratamiento va a ser más largo y va a ser un poquito más pesado quizá, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que no solamente esto en cuanto específicamente, ¿no? Porque también tenemos que estar tocando mucho lo que es esos meridianos de vaso gobernador, incluso intestino delgado, hígado y riñón precisamente, para que eso orgánicamente y anatómicamente, pues esto ya llegue pues a estar en un plano pues más o menos de una anatomía normal. Entonces aquí también dice que mi hijo, bueno, esto es una de las preguntas que hace, bueno, preguntas con respuesta, dice, mi hijo tiene un pie plano y el médico ha dicho que debe de llevar una plantilla especial para prevenir la desviación de la columna. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hombre, pues esta señora parece ser, o este señor, pues aunque no sepa acupuntura o no tenga ningún punto de vista de medicina natural, pues por lo menos pregunta bien, ¿no? En el sentido de que ¿qué tiene que ver un pie plano pues con la columna? Entonces, la relación que hay es precisamente por esa carretera, ¿no? Entonces, yo veo un pie plano ya como mínimo. Bueno, luego les contaré una cosa que se me quedó el día pasado, ¿no? que se lo prometí. Ya como mínimo, pues ya está relacionado precisamente por todo ese meridiano que iba bajando de ese meridiano de vejiga. Por tanto, si este pie está completamente echado, significa que ese meridiano no tiene la suficiente fuerza como para que
tener esa curvadura fisiológica del pie, un pie plano. Bueno, si estuviese, ¿por qué? Porque por aquí pasan cosas, líneas de fuerza en definitiva, y por la parte superior también y por la parte inferior también. Entonces, si anatómicamente esto está más hundido, físicamente estando todo perfectamente bien, quiero decir que los músculos funcionan, nervios funcionan, sangre funciona, todo funciona, entonces la explicación es esa, que son líneas de fuerza que no pueden sujetar, entonces anatómicamente se echa, entonces, y bueno, y también se libra de la mili, ¿no? Por pies planos. Entonces, en el caso de que sea un niño, una niña, pues no. Entonces, si ese pie estuviese también un poquito al contrario, con muchísima arcada, entonces había que preguntar precisamente a esos meridianos que vendrían por la parte más superior. Quiero decir con esto que no es porque, bueno, y si esto está flojo, que estamos en el final de ese meridiano, pues lógicamente cómo estará en el recorrido que va por esta columna. Entonces, si eso se junta con otro factor, como puede ser una alteración de ese pulmón, o por su constitución, o por su hígado, pues entonces, y junto a esa vejiga, pues ya nos vamos a ir explicando que aunque los pies estén de una manera, van a influir directamente en esa columna. Ya les he dicho en alguna otra ocasión que cuántos reflejos hay, precisamente, dolores que parten de un sitio, luego desaparecen como el Guadiana y vuelven a aparecer en el término de ese meridiano. Pues en ese sentido, la explicación que medicina natural da, la hace en ese sentido, y bueno, y que a la práctica pues es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque empezando a quemar o a tonificar, digamos así, todos esos puntos, ese pie incluso puede coger más fuerza y levantar un poquito, sin necesidad de esas plantillas. Bueno, una plantilla ningún daño le va a hacer, pero una plantilla no va a dar ningún tipo, no va a levantar energéticamente absolutamente ni a nada ni a nadie. Bueno, la va a levantar, pero en cuestión de un poquito de altura quizás, ¿no? Pero energéticamente, que es lo que estamos hablando, no va a ocurrir de esta manera.